Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar. Alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas perdón, se me fue la palabra, del universo entero, incluidos nosotros. En esta mañana, Señor, queremos agradecerte por la vida, por la salud y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas. Te pedimos, oh Señor, que jamás te olvides de nosotros y siempre nos ayudes y nos protejas de todo mal. También te agradecemos por la oportunidad de leer, escuchar y compartir también tu santísimo mensaje, tu divina palabra. Y te pedimos que nos des entendimiento para discernir y entender tu santísimo mensaje, Señor. Y también una memoria enorme para atesorar y poner por obra cada segundo de nuestra vida futura la enseñanza que hasta hoy nos has venido mostrando, Señor. En el nombre santo de Jesucristo te lo pedimos todo y te lo agradecemos todo. Amén. La lección para hoy se titula La ira del amor divino. Parte 1, introducción y también parte del sábado. Dice, lee para el estudio de esta semana o de esta lección. Vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 78. Creo que es completo. Jonás, el libro de Jonás, capítulo 4, verso 1 al 4. El libro de Mateo, capítulo 10, verso 8. Capítulo 21, verso 12 y 13. También el libro de Jeremías, capítulo 51, verso 24 y 25. Y por último el libro de Romanos, capítulo 12, verso 17 al 21. Para memorizar. Pero el misterioso perdonaba la maldad y no los destruía. El misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmo 78, 38. La compasión de Dios es generalmente celebrada, pero a muchos les molesta la idea de su ira. Piensan que si Dios es amor nunca debería expresar ira. Sin embargo, esa idea es errónea, ya que su ira surge directamente de su amor. Algunos afirman que el Dios del Antiguo Testamento es airado y que el del Nuevo Testamento es amoroso. Pero solo hay un Dios y se revela como el mismo en ambos testamentos. El Dios que es amor se enoja ante el mal precisamente porque Él es amor. Jesús mismo expresó una profunda ira contra el mal. Y el Nuevo Testamento registra numerosas veces la ira justa y apropiada de Dios. La ira de Dios es siempre su respuesta justa y amorosa contra el mal y la injusticia. La ira divina es una justa indignación motivada por la bondad
y el amor perfectos y busca el bienestar de toda la creación. La ira de Dios es simplemente la respuesta apropiada del amor al mal y a la injusticia. En consecuencia, el mal provoca la pasión de Dios en favor de las víctimas del mal y en contra de sus victimarios. La ira divina es, pues, otra expresión del amor divino. Parte del domingo parte 2 o parte del domingo se titula Afligido por el mal. El Dios de la Biblia ama la justicia y odia el mal, el pecado y el mal. Por lo tanto, despiertan su ira una pasión expresada en favor de los oprimidos y maltratados, incluso cuando la maldad de una persona la afecta a ella misma. Dios odia el mal porque éste siempre hiere a sus criaturas, aunque sea autoinfligido. En los relatos bíblicos, Dios es provocado repetidamente de la ira por algo que los eruditos bíblicos denominan el cielo de la rebelión, el ciclo de la rebelión. Este ciclo es el siguiente. El pueblo se rebela contra Dios y hace lo malo ante sus ojos, incluso atrocidades horrendas, como el sacrificio de niños y otras abominaciones. Dios se retira en respuesta a las decisiones del pueblo. El pueblo es oprimido por naciones extranjeras. El pueblo clama a Dios por su liberación. Dios libera al pueblo. El pueblo vuelve a rebelarse contra Dios, a menudo de forma más atroz que antes. Sin embargo, aunque Dios se enfrenta una y otra vez a la infidelidad humana, ante este ciclo de maldad e infidelidad atroces, lo hace con una fidelidad interminable, una paciencia indulgente, una gracia asombrosa y una profunda compasión. Lee Salmo 78. Vamos a la Biblia y vamos a leer. Ay, es esta. Vamos a leer Salmo 78. Pero algo anda mal. Listo, ahí está. Ahora sí, vamos a la Biblia. Y vamos a estudiar Salmo 78. Salmos están aquí. El 78 está por acá. Y vamos a ver. Creo que es todo el 78. Ah, sí. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron.
no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Aquí los sacerdotes o curas están violando esta parte. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacen, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni si quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube, y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto, y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes, se hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo, y trabajó con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado
de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios. Y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dios también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Y el más cabrío y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa. A este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos.
Con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita, excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos, la pericia de sus manos. De nuevo a la Biblia, digo a la lección. Y es la pregunta: ¿qué enseña este pasaje acerca de la respuesta de Dios a las repetidas rebeliones de su pueblo? Pues nos dice que la reacción amorosa es cuando nosotros obedecemos sus mandamientos y tenemos fe en Él. Pero cuando nosotros desertamos o traicionamos su amor infinito y fiel, Él es en ira. Aquí nos enseña que las personas que sabemos amar infinitamente también somos peligrosas si nos hacen convertir ese amor infinito en odio. Podemos ser implacables. Así es Jehová Dios. Él tiene un amor infinito, pero si ese amor se convierte en odio, debemos de atenernos a las consecuencias. Y no es amenaza, es la naturaleza de Dios y su justicia divina. Según la Biblia, el amor y la justicia están indisolublemente ligados.
La ira divina es la respuesta apropiada del amor contra el mal, porque el mal siempre hiere a alguien a quien Dios ama. No hay ningún caso en las Escrituras en el que Dios actúe arbitrariamente. Y aunque el pueblo de Dios lo abandonó y lo traicionó una y otra vez, Él siguió a lo largo de los siglos concediéndole pacientemente una compasión que superaba todas las expectativas razonables, demostrando así la insondable profundidad de su compasión y su amor misericordioso. De hecho, según Salmo 78:38, el Dios misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Parte 3 o parte del lunes se titula Dios es lento en airarse. O sea, es difícil hacerlo enojar, pero si llega a ese punto donde Jehová Dios ya no puede tolerar más y comprendo, debemos comprender. Dios se enoja ante el mal porque Él es amor. Es tan compasivo y lleno de gracia que un profeta bíblico incluso llegó a reprocharle por ser demasiado misericordioso. Considera la historia de Jonás y reflexiona acerca de su reacción ante el perdón compasivo de Dios para los ninivitas en Jonás 4:1 al 4. Vamos a ver Jonás 4:1 al 4. La Biblia. Jonás 4:1 al 4 dice. Josué, Jueces, Job, Joel, Judas, si no encontré Jonás. Judas, Juan, Jonás, aquí está Jonás. Jonás que era, se me olvidó. 4:1 al 4, es aquí. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Vamos de nuevo a la lección. ¿Qué nos dice esto acerca de Jonás?
pues nos dice que Jonás tenía conocimiento de la misericordia infinita de Dios. Por eso él sabía que no actuaría en su defensa pronto, y por eso en su oración le reprochó a Jehová Dios que por qué era tan tardo en la ira. La reacción de Jonás ante la misericordia de Dios es reveladora en dos aspectos principales. En primer lugar, muestra la dureza de corazón de Jonás. Odiaba tanto a los asirios por lo que habían hecho a Israel que no quería que Dios les mostrara misericordia. Qué lección para nosotros. Debemos guardarnos de esta misma actitud por comprensible que sea. De todas las personas, las que han recibido el beneficio de la gracia de Dios, deberían reconocer cuán inmerecida es y por lo tanto estar dispuestas a mostrar misericordia a los demás. En segundo lugar, la reacción de Jonás destaca cuán centrales son la comprensión y la gracia de Dios en su carácter. Jonás estaba tan familiarizado con la misericordia de Dios que, precisamente porque es clemente y piadoso, tardo en enojarse y de gran misericordia, sabía que el Señor suspendería su juicio contra Nínive. Dios trata con justicia y misericordia a todos los pueblos y las naciones. La frase hebrea traducida como tardó en enojarte o longanaim podría traducirse literalmente como largo de nariz. En el idioma hebreo, la ira estaba asociada metafóricamente con la nariz y la longitud de esta representaba metafóricamente el tiempo que tardaba uno en enojarse. Por lo tanto, las referencias a Dios como narigudo pretenden transmitir la idea de que es paciente y lento en airarse, mientras que los seres humanos no tardan en airarse. Dios es sumamente paciente y concede su gracia libre y abundante, pero sin justificar el pecado ni ser indiferente a la injusticia. Por el contrario, Dios mismo expía el pecado y el mal en la cruz para ser justo y justificar a quienes creen en él. Romanos 3, 25 y 26. Parte 4, parte del martes, se titula Indignación justa. Aunque hay muchas formas inapropiadas de la ira, la Biblia también enseña que existe la justa indignación. Imaginemos a una madre que observa a su hija de 3 años jugando en el parque y que es atacada de pronto por un hombre. ¿No debería airarse? Por supuesto que sí. La ira es la respuesta apropiada del amor en tal circunstancia. Este ejemplo nos ayuda a entender la justa indignación de Dios. Lee Mateo 21, 12 y 13
y Juan 2, 14 y 15. Vamos a la Biblia de nuevo. Es Mateo 21, 12 y 13, primeramente. Purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Luego Juan 2, 14 y 15. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y volcó las mesas. La pregunta dice: ¿qué nos dice la reacción de Jesús ante la forma indebida en que era utilizado el templo acerca del enojo divino en respuesta al mal? Pues ya lo habían convertido en un mercado y pues eso era malo, estaba mal. En estos casos Jesús muestra el celo piadoso de la justa indignación contra quienes trataban el templo de Dios como algo vulgar y lo habían convertido en una cueva de ladrones, para aprovecharse de las viudas, los huérfanos y los pobres. Compara Juan 2:16. El templo y los servicios religiosos celebrados en él, que se suponía debían tipificar el perdón misericordioso de Dios y su obra para limpiar a los pecadores de sus pecados, estaban siendo utilizados para engañar y oprimir a algunos de los más vulnerables. Era lógico que Jesús se airara a causa de esa abominación. Marcos 10, 13 y 14 y Marcos 3, 4 y 5 ofrecen más ejemplos de su justa indignación. Cuando la gente traía niños pequeños a él y los discípulos se reprendían a quienes los traían, Jesús se enojó. Literalmente se indignó. Les dijo: dejad a los niños venir a mí. En otra ocasión, cuando los fariseos esperaban que Jesús sanara a alguien para acusarlo de
quebrantar el sábado, el Señor les preguntó: ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones y procedió a curar al hombre. La ira de Cristo se asocia aquí con el dolor por la dureza de ellos. Es la justa ira del amor, la misma atribuida a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podría el amor no sentirse molesto por el mal, especialmente cuando éste hiere a quienes son objeto de ese amor? Parte 5 o parte del miércoles se titula Dios no se complace en afligir. A lo largo de la Biblia, Dios muestra repetidamente su pasión en favor de los oprimidos y su correspondiente justa indignación contra los victimarios y opresores. Si no existiera el mal, Dios no se enfadaría. Su ira se expresa solo y siempre contra lo que daña su creación. Según Lamentaciones 3:32 y 33, Dios no se complace en afligir. Literalmente, Dios no aflige de corazón. No quiere dañar a los malhechores, pero el amor exige justicia. Esta verdad es ejemplificada por el reiterado perdón concedido por Dios a su pueblo y por las repetidas oportunidades que le dio de arrepentirse y reconciliarse con Él. Por medio de los profetas, Dios llamó una y otra vez a su pueblo, pero éste se negó a escuchar. Lee Esdras 5:12 y compáralo con Jeremías 51, 24, 25 y 44. Ok, vamos a la Biblia. Es Esdras 5:12, la primer cita. Esdras 5:12. Dice: mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Y ahora vamos a comparar con Jeremías 51, 24, 25 y 44. Jeremías 51, 24, 25 dicen: y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová.
He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra. Y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Y el 44 dice, y juzgaré a Bel en Babilonia y sacaré de su boca lo que se ha tragado. Y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. ¿Qué castigo les da a quienes no obedecen sus estatutos y sus mandatos? Dice que enseñan estos textos acerca del juicio divino que sobrevino a Jerusalén por medio de los babilonios. Pues hicieron airarse a Jehová, lo hicieron enojar y pues tuvo que darle su merecido, según su justicia divina. Dice, según Esdras 5, después de que el pueblo provocara persistente e impenitentemente la ira de Dios, el Señor acabó por retirarse y entregó al pueblo en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero Dios lo hizo solamente después de que ya no hubo remedio. Y más tarde juzgó a Babilonia por la devastación excesiva que infligió a Judá. Muchos otros juicios que las escrituras describen como desencadenados por Dios se explican como casos en los que Él entrega al pueblo a sus enemigos en respuesta a la decisión del pueblo de abandonar al Señor y servir a los dioses de las naciones. La ira de Dios contra el mal, que finalmente culminará en su erradicación, procede de su amor por todos y de su deseo del bien final del universo, que a su vez está en juego en toda la cuestión del pecado, la rebelión y el mal. Parte 6 o parte del jueves se titula Mostrar compasión. Aunque la ira divina es algo terrible, de ningún modo es inmoral o contraria al amor. Al contrario, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Dios expresa su ira contra el mal a causa de su amor. La ira divina es terrible debido a la naturaleza insidiosa del mal, en contraste con la pura bondad y el esplendor de Dios. En este sentido, el amor, no la ira, es esencial para Dios. Donde no hay maldad ni injusticia, no hay ira. En última instancia, la acción más amorosa de Dios, consistente en erradicar el mal del universo, también hará desaparecer la ira y el enojo, pues la injusticia y la maldad dejarán de existir para siempre. Solo la dicha y la justicia existirán por la eternidad como resultado de una relación de amor perfecta.
Nunca más habrá ira divina porque nunca más habrá necesidad de ella. ¡Qué pensamiento tan maravilloso! A algunos les preocupa que la ira divina pueda interpretarse involuntariamente como una licencia para la venganza humana. Dice, lee Deuteronomio 32-35, capítulo 32, verso 35, Proverbios 20, 22, 24, 20, 22, 24, 29. Y Romanos capítulo 12, verso 17 a 21. Y Hebreos 10, 30. Bueno, vámonos con estas cuatro citas bíblicas. Y para eso nos vamos a la Biblia. Y la primera es Deuteronomios, ¿qué? 32, 35. Dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Proverbios 20, 22 y 24, 29. ¿Es 20, 22? Sí. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y él te salvará. Ok. Ahora 24, 29. Le damos únicamente aquí hasta el 24. Y nos vamos al 29. Dice, no digas, ¿cómo me hizo? Así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. No se debe de hacer justicia por tu propia mano, porque tenemos a un Dios poderoso y justo que Él hará justicia en su tiempo y adecuada al mal que otra persona haya hecho. Romanos 12, 17 a 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré,
dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a la... Está divino esto. ¿Cómo nos falta una cita? Nos falta una. Vamos de nuevo. Nos falta Hebreos. Nos falta la cita de Hebreos 10:30. Vamos. 10:30. Dice 10:30, Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Sí, así que no debemos tomar la venganza por nuestra propia mano, sino confiar en Jehová Dios, que Él hará justicia. ¿Cómo nos protegen estos textos contra la tentación de vengarnos? Pues nos enseñan a lidiar con el mal para que nosotros no seamos los villanos de la historia, para que seamos los que fueron dignos de la justicia divina. Según las Escrituras, Dios tiene derecho a dictar sentencia y siempre lo hace con perfecta justicia. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento reservan explícitamente la venganza de Dios. Como escribe Pablo en Romanos 12:19, citando Deuteronomio 32:35, no busquemos vengarnos, amados míos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si bien Dios es quien termina juzgando la injusticia y el mal, Cristo ha abierto un camino para todos los que creen en Él. De hecho, Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Esto es de acuerdo con el plan de Dios. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira divina no queda anulada, pero quienes tienen fe en Jesús serán liberados de ella gracias a Cristo. Parte 7 o parte del viernes, como siempre, es para estudiar y meditar. En el contexto del pecado del becerro de oro, Elena de White escribió. Bueno, dejámoslo de Elena de White.
Para que el gobierno divino pudiera ser mantenido, debía hacerse justicia con los traidores. Sin embargo, aún entonces se manifestó la misericordia de Dios. Mientras sostenía el rigor de su ley, les concedió libertad para elegir y oportunidad para que todos se arrepintieran. Únicamente fueron exterminados los que persistieron en la rebelión. Era necesario castigar ese pecado para atestiguar ante las naciones circunvecinas cuánto desagrada a Dios la idolatría. Al hacer justicia en los culpables, Moisés, como instrumento de Dios, debía dejar escrita una solemne y pública protesta contra el crimen cometido. Como en lo sucesivo, los israelitas debían condenar la idolatría de las tribus vecinas, sus enemigos podrían acusarlos de que teniendo como Dios Jehová habían hecho un becerro y lo habían adorado en Horeb. Cuando así ocurriera, aunque obligado a reconocer la verdad vergonzosa, Israel podría señalar la terrible suerte que corrieron los transgresores como evidencia de que su pecado no había sido sancionado ni disculpado. El amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Por obra de la misericordia de Dios, miles de personas sufrieron para evitar la necesidad de castigar a millones. Para salvar a muchos había que castigar a los pocos. Tristemente así ha sido en varias ocasiones. Se tiene que hacer sufrir a unos pocos justos para no castigar a una multitud. Vamos con el folleto misionero y el testimonio de Boltbatsuk, el ayudante del maestro. Se titula su testimonio. Esta es la historia de cómo Boltbatsuk, el primer pastor adventista de Mongolia, entregó su corazón a Dios a principios de los 90. Todo comienza cuando a los 13 años buscaba respuestas a la muerte de su padre. Vio que su madre estaba encontrando respuestas a sus propias preguntas en un maestro de la religión tradicional mongola y fue con ella a visitar al maestro. Mucha gente se agolpa a diario frente a la casa del maestro con el fin de pedirle consejo para resolver sus problemas. Se sentaban y esperaban a que los llamaran para entrar. Cuando alguien entraba en la casa del maestro, le preguntaba: ¿cuál es tu problema? Luego escuchaba un buen rato. Después abría sus escritos sagrados y recitaba algo en lengua tibetana. Nadie entendía lo que decía, porque nadie hablaba tibetano, pero salían de allí con cara de felicidad. El maestro no pudo decirle a Bolt porque había muerto su padre, pero Bolt se quedó impresionado por él y por sus escritos sagrados. Pensó: si pudiera ayudarlo, podría pasar más tiempo con él, y sería una buena forma de librarme
de ir a la escuela. De vuelta a casa le dijo a su madre: a lo mejor yo también me hago maestro. ¿Podrías preguntarle a tu maestro si me quiere formar? Ella se mostró reacia, pero aceptó preguntárselo. Unos días después volvió a la casa del maestro con una gran sonrisa. El maestro se puso muy contento cuando le dije lo que quieres. Hace mucho tiempo que quieres ser mentor de un muchacho. Y así Bolt se fue a vivir con el maestro. Todas las mañanas a las 6 el maestro lo empujaba con un palo de madera para despertarlo. Entonces Bolt se sentaba durante horas aprendiendo la lengua tibetana y memorizando textos de sus escrituras sagradas. También tenía muchas tareas como cocinar para el maestro y limpiar su casa. Bolt vivió con el maestro 2 años. Memorizaba todos los textos que el maestro le pedía y hacía todo lo que le mandaba. Cuando cumplió 15 años, el maestro lo llevó a un monasterio donde podría formarse para ser también maestro. El director del monasterio interrogó a Bolt. ¿Qué has aprendido?, le preguntó. ¿Puedes recitar este texto? Y este otro. Bolt, el chico que antes hacía muchas preguntas, ahora era capaz de dar muchas respuestas a partir de sus escritos sagrados. El maestro principal estaba impresionado. Está bien preparado, dijo. Pero acabamos de aceptar a otros chicos y no nos queda sitio. Si vuelve el año que viene, lo aceptaremos a él en primer lugar. Ese fue un momento decisivo en la vida de Bolt. Si no podía formarse para ser maestro, quería volver a la escuela normal. Así que volvió a casa a vivir de nuevo con su madre y con su hermana gemela. Pero llevaba 2 años sin ir a la escuela y estaba muy por detrás de sus antiguos compañeros. La madre habló con el director y éste aceptó que Bolt estudiara con sus antiguos compañeros durante 2 meses y si conseguía ponerse al nivel de ellos en las materias, podría quedarse en esa clase. Bolt se sentó en la primera fila. A diferencia de antes, ahora estaba ansioso por aprender. Pero para su sorpresa, todas las materias le resultaron fáciles y pronto se convirtió en el primero de la clase. Sus compañeros no entendían por qué le iba tan bien, siendo que había faltado 2 años. Bolt se dio cuenta más tarde de que 2 años memorizando textos habían disciplinado su mente, permitiéndole completar fácilmente sus tareas escolares. Después de la secundaria, Bolt decidió aprender inglés. Quería ser profesor de inglés. Ya hablaba mongol y ruso, y pensó que un tercer idioma no sería demasiado difícil.
Pero tras unos días de clases en la universidad no le estaba yendo bien. El inglés era mucho más difícil de lo que esperaba. Su hermana gemela tuvo una idea. Había conocido a unos estadounidenses que le estaban enseñando inglés, así que le dijo: ven a conocer a los estadounidenses. A Bolt no le interesó. Más adelante su hermana le enseñó un Nuevo Testamento en mongol. Los estadounidenses son cristianos, le dijo. No vayas más con ellos, le dijo él alarmado. Nosotros ya tenemos una religión en Mongolia. Pero su hermana no le hizo caso. Bolt seguía teniendo problemas con sus clases de inglés. Un día, mientras repasaba, se acordó de los estadounidenses. Pensó: quizá puedan ayudarme con el inglés. Se prometió a sí mismo que si le hablaban de cristianismo, les demostraría que su religión era totalmente inaceptable para los mongoles. Le preguntó a su hermana si podía conocerlos. La hermana les habló de él y uno de ellos le comentó: tráelo a la iglesia de nuestra casa este sábado. Oremos por la gente de Mongolia que como Bolt busca respuestas. Ok. Aquí continuamos con Bolt en la próxima lección, la continuidad de su historia. Pero por ahorita es todo. Vamos a YouTube. Y vamos a buscar el himno 42. Es este. Vamos a copiar la dirección de enlace y vamos a ir aquí. Y lo vamos a buscar. Y aquí está. Nada más está en 360. Lo necesitamos en MP4, ahora lo vamos a descargar. Es muy rápido. Lo vamos a abrir con fotos. Fotos y recuerdos. Señor, en este
Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros. En esta mañana, Señor, te agradecemos nuevamente por la vida y por la salud y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas, Señor. Te damos las gracias por la oportunidad que nos diste de leer y escuchar y también compartir tu santísima palabra, Señor. Te pedimos también por aquellas personas que se encuentran retiradas, que se encuentran alejadas de ti, Señor, y que no han cumplido con tus estatutos, que toques sus corazones como solamente tú puedes hacerlos y que los atraigas hacia ti para que puedan tener una relación estrecha de amor contigo, Señor. Te pedimos por todos los enfermos del mundo entero, del universo entero, ya sea seres humanos o sea seres vivos como lo son los animales y las plantas, Señor. Te pedimos que tú obres en su vida y en su salud para que obtengan la sanación total y la medicina exacta, Señor. O más bien primero la medicina exacta y luego la sanación total. Te pido por todos aquellos que tienen sentimientos negativos en su alma y su corazón, como lo es envidia, rencor y odio. Señor, limpia sus almas y sus corazones de esos sentimientos negativos que corroen su cuerpo, que corroen su ser, para que tengan felicidad en su vida y puedan disfrutar más de su existencia. Por último te pido por la salud de mi mamá, por la salud de mis hermanos, Señor, y por la de toda mi familia, y por la de toda la humanidad y los seres vivos en el universo entero, Señor, para que tú les des salud y vida y les des la sanación que necesite cada ser vivo que tenga herida o que tenga algún problema de enfermedad. En tus manos pongo nuestra salud y nuestra vida para que en los días venideros no sea lo que depare la suerte y el destino, sino que sea tu santísima voluntad, oh Jehová Dios. En el nombre santo de Jesucristo te lo agradezco y te lo pido todo. Amén. Amén. Amén.